Prepárate para ser transportado a un lugar donde lo extraordinario forma parte de la vida cotidiana. Japón es un país que desafía las expectativas, donde lo antiguo y lo ultramoderno coexisten en perfecta armonía. Imagina caminar por calles donde templos históricos se alzan junto a rascacielos iluminados y sentir que cada esquina guarda un secreto esperando ser descubierto. En este video, Maravillas de Japón, revelaremos los misterios y encantos de este destino único. Entenderás por qué Japón fascina a viajeros de todo el mundo y descubrirás qué lo hace verdaderamente inolvidable. Comenzaremos en Tokio, la vibrante capital donde la extrema modernidad se ve en cruces concurridos como Shibuya, pero que también guarda espacios de tranquilidad como el templo Sensoji, uno de los más antiguos de la ciudad. Y en Kioto, la ciudad que es el corazón cultural del país, los templos dorados y las calles históricas de Gion cuentan historias que se remontan siglos atrás. Más al norte, en Sapporo, los paisajes se transforman con el Festival de la Nieve en invierno y los campos de lavanda en verano. Hiroshima, marcada por su trágica historia, es hoy un símbolo de resiliencia y esperanza, donde el Parque Memorial de la Paz nos recuerda la importancia de nunca olvidar. Pero Japón no es solo sus impresionantes ciudades. La cultura japonesa está llena de curiosidades que refuerzan la singularidad del país. En el transporte público, por ejemplo, el silencio es una norma social no escrita que refleja un profundo respeto por el espacio ajeno. En las escuelas, los mismos estudiantes limpian las aulas, una práctica que enseña responsabilidad y respeto desde temprana edad. Y quizás no lo sepas, pero tomarse de las manos en público puede ser visto como un gesto íntimo y hasta ofensivo entre las personas más conservadoras. La expectativa de vida en Japón es de 86 años, una de las más altas del mundo, un testimonio del estilo de vida saludable y la atención a los detalles de la vida cotidiana. Todo esto y más hacen de Japón un destino que va más allá del turismo común. ¿Quieres saber más sobre estas ciudades, sus historias y las experiencias que ofrecen? Quédate con nosotros hasta el final y descubre por qué Japón es uno de los lugares más fascinantes del planeta. Tokio, la vibrante capital de Japón, es un lugar donde el pasado y el futuro se entrelazan en una danza fascinante. En el famoso barrio de Shibuya, el cruce más transitado del mundo, es una visión impresionante. Diariamente, miles de personas lo cruzan al mismo tiempo, creando un espectáculo urbano que refleja el ritmo frenético de la ciudad. A pocos kilómetros de allí, en Asakusa, la atmósfera cambia completamente. El templo Sensoji, el más antiguo de Tokio, es un poderoso recordatorio de las raíces espirituales de la ciudad. Fundado en el siglo VII, el templo está rodeado de mercados tradicionales donde se pueden probar delicias como taiyaki y comprar recuerdos artesanales. Tokio también es un epicentro de innovación. Rascacielos futuristas y letreros de neón hacen de barrios como Akihabara un paraíso para los amantes de la tecnología y la cultura pop. Allí se encuentra de todo, desde los dispositivos más recientes hasta los mangas que inspiran a generaciones. Pero la ciudad no se limita a la tecnología. En mercados como Tsukiji, ahora reubicado en Toyosu, los visitantes prueban sushi auténtico, hecho con pescados frescos que llegan diariamente de las aguas del Pacífico. Tokio también destaca por la eficiencia de su sistema de transporte. El metro y los trenes, incluido el famoso Shinkansen, son reconocidos mundialmente por su puntualidad y seguridad. Con una población de casi 40 millones de habitantes en la región metropolitana, Tokio es un ejemplo de urbanización impecable y gestión de espacios, encantando a quienes se aventuran por sus calles. Kioto es un verdadero tesoro histórico y cultural de Japón. Con más de 1000 templos esparcidos por la ciudad, cada rincón emana historia y espiritualidad. El Kinkaku-ji, conocido como el Pabellón Dorado, es un ejemplo icónico de la arquitectura clásica japonesa,
con su estructura resplandeciente reflejada perfectamente en las aguas calmadas que lo rodean. Este templo, construido originalmente en el siglo XIV, atrae visitantes de todo el mundo que buscan admirar su singular belleza. El distrito de Gion es un viaje en el tiempo. Sus calles empedradas, casas tradicionales de madera y el sereno paso de las geishas lo hacen uno de los lugares más auténticos y cautivadores de la ciudad. Gion es conocido por preservar tradiciones que datan de siglos atrás, como las presentaciones de danza y música de las geishas, que aún tienen lugar en casas de té discretas. Otra experiencia única en Kioto son las ceremonias del té. Realizadas con precisión y respeto, estas ceremonias representan una parte fundamental de la filosofía japonesa, mezclando estética, meditación y convivencia. Se llevan a cabo en casas de té tradicionales, rodeadas de jardines que reflejan la armonía entre el hombre y la naturaleza. Kioto también es famosa por sus santuarios, como el Fushimi Inari, con sus miles de puertas tori naranjas que forman senderos sinuosos por las montañas. Estos lugares atraen tanto a visitantes como a devotos, que recorren sus caminos en busca de bendiciones e inspiración. Kioto es un ejemplo vivo del pasado que se mantiene vibrante en cada detalle de su paisaje. Hiroshima es un testimonio de la resiliencia humana y un recordatorio del impacto de la historia. La ciudad, que enfrentó una de las tragedias más notables de la Segunda Guerra Mundial, hoy es un símbolo de renacimiento y esperanza. El Parque Memorial de la Paz es uno de los lugares más visitados y reverenciados de Hiroshima. Con sus jardines tranquilos y monumentos, el parque ofrece un espacio para la reflexión y el tributo a las víctimas de la explosión de 1945. El domo de la bomba atómica, que permanece como una ruina, es un poderoso símbolo de lo que ocurrió y de la importancia de recordar para evitar que tragedias así se repitan. Explorar Hiroshima va más allá de la memoria y el duelo. Revela la fuerza de una ciudad que se ha levantado. El castillo de Hiroshima, una reconstrucción del original que fue destruido, es una celebración del pasado de la ciudad. Con sus torres que dominan el paisaje y un museo que cuenta la historia de la ciudad antes y después del ataque, el castillo conecta a los visitantes con la rica herencia japonesa. Hiroshima también es un centro de cultura vibrante. El Museo Memorial de la Paz ofrece una experiencia inmersiva e impactante, educando a los visitantes sobre los eventos y consecuencias de la bomba atómica. La ciudad, con sus modernos cafés, calles bien cuidadas y parques floridos, revela una faceta de esperanza y continuidad. La gastronomía local, como el famoso okonomiyaki, es una invitación a conocer los sabores únicos que reflejan la esencia de Hiroshima. Si te encanta explorar nuevas culturas, descubrir curiosidades sorprendentes sobre países y ciudades alrededor del mundo y siempre estás buscando la próxima historia que te deje boquiabierto, entonces este canal es para ti. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Y si conoces a alguien que también ama explorar el mundo, compártelo con ellos. Vamos juntos a convertir cada video en una nueva aventura. El Monte Fuji, con sus impresionantes 3.776 metros de altura, es más que solo el pico más alto de Japón. Es un símbolo nacional que inspira reverencia y admiración. Durante los meses de verano, cientos de alpinistas de distintas partes del mundo se aventuran en sus desafiantes senderos en busca del Goraiko, el amanecer visto desde la cima de la montaña. Este momento, cuando los primeros rayos iluminan las nubes y el horizonte, se considera una experiencia casi espiritual y marca una conexión profunda con la naturaleza.
La región alrededor del monte Fuji es igualmente encantadora. Los 5 lagos, Kawaguchi, Yamanaka, Sai, Motosu y Shoji, ofrecen paisajes impresionantes, reflejando la imagen majestuosa de la montaña en sus aguas calmadas. El lago Kawaguchi, el más accesible de ellos, es famoso por ser el punto perfecto para contemplar el Fuji en todas las estaciones, ya sea con el marco de cerezos en flor en primavera o cubierto de nieve en invierno. Para quienes buscan una inmersión más completa, el Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu es una invitación a explorar senderos, aguas termales y áreas de bosque denso. Las aldeas cercanas ofrecen alojamientos tradicionales y onsens, ideales para relajarse tras una caminata. La montaña, considerada sagrada durante siglos, continúa atrayendo tanto a peregrinos como a turistas que desean experimentar la grandeza y el profundo silencio de su paisaje. Nara, la primera capital permanente de Japón, es una ciudad que exhala historia y espiritualidad en cada detalle. El templo Todaiji, una de las joyas de Nara, alberga al Buda de bronce más grande del mundo. Con aproximadamente 15 metros de altura, esta imponente estatua es una visión impresionante que atrae a miles de visitantes cada año. El templo, construido en el siglo VIII, es una obra maestra de la arquitectura antigua y un símbolo de la importancia del budismo en la historia de Japón. Entrar en el Todaiji es una experiencia que despierta un sentimiento de reverencia y contemplación, envuelta en la grandiosidad del espacio y las ricas decoraciones de madera. El Parque de Nara es otro punto emblemático de la ciudad. Conocido por sus ciervos amigables que deambulan libremente entre los visitantes, el parque es una extensión viva de la leyenda que dice que estos animales son mensajeros divinos. Caminar entre los ciervos y ofrecer los especiales Shika Senbei es una actividad casi ritual que encanta tanto a niños como a adultos. Los animales, acostumbrados a la presencia humana, a menudo hacen una reverencia a cambio de los bocadillos, una curiosa interacción que refleja el profundo respeto y cariño que la cultura local les dedica. Nara también está salpicada de santuarios y templos menores que merecen atención. Caminar por las antiguas calles de la ciudad, con sus tiendas tradicionales y casas de té, es una invitación a sumergirse en una época en la que la simplicidad y lo sagrado eran inseparables. El ambiente sereno y la conexión con la naturaleza hacen de Nara un refugio que preserva la esencia de la tradición japonesa. Kamakura. A solo 1 hora de Tokio, es un destino que combina historia, espiritualidad y naturaleza. El Gran Buda de bronce, o Daibutsu, con casi 11 metros de altura, es una de las atracciones más icónicas de la ciudad. Construida en el siglo XIII, la estatua transmite serenidad y simboliza la resiliencia de la espiritualidad japonesa. La ciudad está llena de templos históricos, como el templo Hase-dera, famoso por su estatua de Kannon, la diosa de la compasión, y sus jardines floridos que cambian con las estaciones. En primavera, las hortensias de Hase-dera crean un espectáculo de colores que atrae visitantes de todas partes. Kamakura también es un refugio para los amantes de la naturaleza, con senderos como el Tenen, que atraviesan bosques y ofrecen vistas panorámicas de la costa y las montañas. Las caminatas son tranquilas y salpicadas de pequeños santuarios que brindan momentos de contemplación. Las calles históricas de Komachi-dori son perfectas para una pausa, con cafeterías y tiendas artesanales que ofrecen delicias locales como bolitas de arroz a la parrilla y helados de té verde. La proximidad al mar aporta una brisa agradable, haciendo la visita aún más especial. Kamakura es el equilibrio perfecto entre tradición y calma, ofreciendo una escapada memorable del ritmo acelerado de la capital. Hokkaido. La isla más al norte de Japón es un destino que cautiva a los amantes de la naturaleza con sus vastos paisajes intactos. En invierno,
la ciudad de Sapporo se transforma en un verdadero escenario de hielo durante el famoso Festival de la Nieve. Este evento anual reúne artistas que esculpen verdaderas obras de arte en hielo y nieve, creando esculturas gigantes que encantan a los visitantes y muestran la impresionante creatividad y habilidad de los artesanos. La atmósfera del festival es mágica, con luces que iluminan las esculturas y destacan sus formas detalladas bajo el cielo helado. En verano, Hokkaido revela una cara completamente diferente. Los campos de lavanda en Furano son un espectáculo aparte. Con flores violetas que se extienden hasta donde alcanza la vista, los campos ofrecen un perfume dulce y una paleta de colores vibrante que atrae a fotógrafos y amantes de la naturaleza de todo el mundo. La región de Furano también es conocida por sus paisajes montañosos y valles verdes, perfectos para caminatas y paseos al aire libre. Hokkaido no se limita a paisajes, sino que también es una joya gastronómica. Los mariscos frescos y platos como el ramen de Sapporo, con su caldo espeso y sabor intenso, son imprescindibles para los visitantes. Las estaciones de esquí en Niseko ofrecen uno de los mejores polvos de nieve del mundo, atrayendo a esquiadores y snowboarders ávidos de aventuras. La isla, con sus cambios drásticos de paisaje a lo largo de las estaciones, es una invitación a explorar Japón en su forma más salvaje y cautivadora. Okinawa. Un archipiélago en el extremo sur de Japón. Es un paraíso donde la exuberante naturaleza y un rico patrimonio cultural se encuentran. Las playas de arena blanca y aguas cristalinas son una invitación irresistible para los amantes del mar. Los arrecifes de coral alrededor de la isla revelan un mundo submarino vibrante, lleno de peces de colores que fascinan a buceadores y practicantes de snorkel de todas partes del mundo. El castillo Shuri, con sus colores vivos y arquitectura distintiva, es un hito que recuerda la historia de las islas Ryukyu. Originalmente construido en el siglo XIV, el castillo fue el centro del reino Ryukyu, una era en la que Okinawa mantenía lazos culturales y comerciales con China y otros países asiáticos. Caminar por sus murallas y salones es revivir un tiempo en el que la isla florecía como punto de encuentro entre culturas. La cultura de Okinawa se expresa en su singular gastronomía. El goya champuru, una mezcla de vegetales amargos como el goya, melón amargo, tofu y huevos, es un plato icónico que refleja la sencillez y la sabiduría local al combinar sabores nutritivos. Además, Okinawa es famosa por su población longeva. La dieta basada en vegetales frescos, pescados e ingredientes locales se considera uno de los secretos de la salud y longevidad de sus habitantes. La atmósfera relajada de la isla, marcada por danzas tradicionales y músicas al sonido del sanshin, un instrumento de 3 cuerdas, completa la experiencia cultural de Okinawa. El paisaje y el modo de vida acogedor hacen de esta región un destino inolvidable en Japón. Nikko. Ubicada en las montañas al norte de Tokio, es un refugio que combina historia y naturaleza en un escenario impresionante. El santuario de Toshogu, Patrimonio Mundial de la UNESCO, es uno de los puntos más icónicos de la ciudad. Este santuario es un ejemplo espectacular de la arquitectura y el arte japonés, con sus detalles ricamente esculpidos y decorados en oro. Alberga el mausoleo del legendario shogun Tokugawa Ieyasu, y sus pasajes adornados con figuras de animales y símbolos religiosos son tan encantadores como místicos. Además de su herencia cultural, Nikko está rodeada de paisajes naturales que atraen visitantes en todas las estaciones. Durante el otoño, las montañas y bosques cercanos se transforman en un tapiz de colores vibrantes, con tonos de rojo, naranja y dorado que se reflejan en ríos y lagos. Las cascadas de Kegon son un espectáculo en sí mismas, cayendo desde 97 metros de altura y creando un escenario impresionante,
especialmente cuando están envueltas en la niebla fría de las mañanas otoñales. Los amantes de la naturaleza también encuentran en Nikko senderos para caminar que serpentean por bosques densos y valles tranquilos. Durante el verano, la ciudad ofrece un refugio fresco y sereno, con la brisa de las montañas y el sonido de las aguas corriendo en arroyos cristalinos. El lago Chuzenji, formado por la actividad volcánica del monte Nantai, es otro lugar que ofrece momentos de contemplación y esparcimiento. Nikko es un destino que invita a explorar tanto lo espiritual como lo salvaje, creando una experiencia profundamente enriquecedora. Hakone es un destino que encanta a aquellos en busca de relajación y experiencias culturales únicas. Famoso por sus onsen, las aguas termales tradicionales de Japón, Hakone ofrece una inmersión en la tradición y el bienestar. Estos baños termales, rodeados de montañas y vistas deslumbrantes, son perfectos para revitalizar cuerpo y mente, una práctica valorada durante siglos por los japoneses. El lago Ashi es otro punto destacado que atrae a visitantes en busca de paisajes hermosos y momentos de tranquilidad. Los paseos en barco por el lago son populares y ofrecen una vista espectacular del monte Fuji en días claros. Las aguas serenas y las riberas bordeadas de bosques crean una atmósfera que invita a la contemplación. Las torres rojas del santuario Hakone Jinja, que emergen parcialmente de las aguas del lago, añaden un toque místico y fotogénico al paisaje. Para los amantes del arte y la cultura, Hakone alberga el fascinante Museo al Aire Libre de Hakone. Este museo es un espacio al aire libre que combina la belleza natural de la región con esculturas e instalaciones artísticas de renombre. Obras de artistas contemporáneos y clásicos salpican los jardines, permitiendo a los visitantes apreciar el arte mientras caminan por senderos arbolados. El museo también tiene una sección dedicada a Picasso, con una colección de cerámicas, pinturas y fotos que atraen a admiradores del artista de todo el mundo. Hakone es un lugar donde la naturaleza y el arte se encuentran, ofreciendo una experiencia enriquecedora y relajante para todos los que visitan. La isla de Shikoku es un destino singular para aquellos que buscan una conexión espiritual y cultural profunda. La ruta de peregrinación de los 88 templos es famosa entre devotos y viajeros, atrayendo a personas de todo Japón y del mundo. Este camino sagrado, que se extiende por cerca de 1.200 kilómetros, atraviesa paisajes montañosos, aldeas tranquilas y bosques densos, ofreciendo una inmersión completa en la espiritualidad budista y la serenidad de la naturaleza. Cada uno de los 88 templos tiene una historia única y un encanto propio. El templo Ryozenji, el punto de partida de la peregrinación, es conocido por sus hermosas puertas y el ambiente acogedor que recibe a los peregrinos. Otros, como el templo Zensuji, se destacan por su grandiosidad e importancia histórica, siendo el lugar de nacimiento de Kukai, el monje que fundó la escuela budista Shingon. El recorrido es un viaje de autodescubrimiento y reflexión, donde los caminantes, conocidos como Genro, a menudo comparten historias y crean lazos a lo largo del camino. La hospitalidad de los habitantes de Shikoku es uno de los aspectos más destacados de esta experiencia. Es común que ofrezcan apoyo y pequeños obsequios a los peregrinos, manteniendo viva la tradición del osetai. La belleza natural de la isla acompaña el trayecto, con vistas de montañas, campos de arroz y el mar azul a lo lejos, creando un escenario inspirador que convierte la peregrinación en una experiencia transformadora. Japón es un país de fascinantes contrastes y experiencias inolvidables. Desde Tokio, con sus rascacielos iluminados y barrios vibrantes, hasta Kioto, donde los antiguos templos y las ceremonias del té sumergen a los visitantes en siglos de tradición, cada ciudad revela un lado único de la cultura japonesa. En Hiroshima, la memoria de la tragedia se transforma en un poderoso símbolo de resiliencia y paz, mientras que en Nara, el templo Todai-ji y los ciervos amigables del parque local
ofrecen un vistazo a la espiritualidad y la armonía con la naturaleza. Al norte, en Hokkaido, la belleza salvaje toma forma en paisajes cubiertos de nieve y campos de lavanda que florecen durante el verano, invitando a aventuras al aire libre. El monte Fuji, con sus 3.776 metros de altitud, es un ícono que atrae a peregrinos y fotógrafos, en busca del Goraiko y de vistas espectaculares de los 5 lagos cercanos. En Okinawa, las playas paradisíacas y el castillo Shuri narran la historia de las islas Ryukyu y de una cultura distintiva, marcada por la longevidad y la hospitalidad. Nikko es un refugio en las montañas, donde el santuario de Toshogu impresiona con su elaborada decoración, y las cascadas y bosques circundantes crean una experiencia mágica, especialmente en otoño. Hakone, con sus onsen y el lago Ashi, ofrece el descanso perfecto con vistas al monte Fuji y museos al aire libre que combinan arte y naturaleza. A poca distancia de Tokio, Kamakura encanta con el Gran Buda de bronce y senderos que serpentean por bosques y colinas, ofreciendo un descanso tranquilo del ritmo de la capital. Shikoku, con su ruta de peregrinación de los 88 templos, proporciona un viaje de introspección y descubrimientos espirituales, atravesando paisajes montañosos y pequeñas aldeas donde la hospitalidad de los residentes es un punto destacado. Japón es una tierra donde el pasado y el presente coexisten en perfecta armonía, revelándose en detalles únicos que sorprenden en cada visita. Si este viaje despertó tu deseo de explorar aún más el mundo, no olvides suscribirte al canal para más aventuras. Dale me gusta y comparte con tus amigos, y cuéntanos en los comentarios qué lugar te sorprendió más. Sigue acompañándonos y prepárate para la próxima aventura, porque el mundo está lleno de destinos increíbles esperando por ti.